tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Influyente sobre apologética y evangelismo, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y es la influencia. Entonces quiero presentarles tres personas muy interesantes. La primera es Paul Jiménez, un amigo periodista de ATV+. Él es de la Iglesia de Lima y ha venido hoy a acompañarnos. Gracias, Andrés. Sí, ciertamente ante la presencia de nuestro Padre Celestial queremos aportar, y creo que esta mañana o este día quienes vean este podcast van a salir bastante ilustrados y sobre todo con mucho amor. Es lo que queremos hacer. Gracias, Paul. También estamos con John Fernández, amigo de hace muchos años, hemos llevado discipulados juntos. Él es comunicador, asesor político, gerente financiero de Chiquiciencia, y él ha puesto aquí la iglesia local, la Iglesia de Jesús. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy complacido de poder estar acá en compañía de todos ustedes para poder dialogar sobre el tema que hoy día nos reúne, que es el evangelismo y la influencia que debemos tener todos en el mundo, ¿no? También una persona que conozco hace muchos años, con quien íbamos a Pucusana a servir, su hermano Marcelo también está en otro episodio. Ella es Jessie Meléndez. Ella es trabajadora social especializada en recursos humanos y diplomado en comunicación corporativa. Bueno, estuvo sirviendo en la Iglesia de Manuel. Ella fundó un equipo llamado Lab, ¿no? de capacitación para jóvenes, y ahora mismo trabaja en la clínica San Felipe. Ella es de la Iglesia de Manuel. Bienvenida, Jessie. Gracias, Andrés. Me honra bastante que me hayas considerado para el podcast. La verdad, me interesa mucho el tema y creo que vamos a poder enriquecernos el día de hoy todos nosotros. Muy bien, así va a ser. Ya, de frente, lo primero. Yo les he mandado links, les he contado más o menos de qué va. Hemos hablado también de que nos estamos basando bastante en el documental de Hillsong, ¿no? De las polémicas que hubo, pero no queremos hablar directamente del documental, sino de los tópicos, extrayendo los temas que atañen a nuestra iglesia local. Y una de las cosas que me llamó la atención era de cómo manejan la influencia y la extensión, los cristianos en puntos estratégicos de la sociedad. Y una de las cosas que me llama la atención y que criticaban a Hillsong, por ejemplo, era de por qué la iglesia se extendía tanto. O sea, por qué esa como afán de lograr llegar a cada espacio de la sociedad. Lo criticaban porque como piensan que la iglesia tal vez debe ser una cosita chiquita en cada pueblo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú, John, desde tu perspectiva? ¿Cómo crees que una iglesia debería extenderse? ¿Es necesario? Bueno, yo creo que sí es necesario porque el mandato principal de nuestro Señor Jesucristo es hacer discípulos. Por lo tanto, sí tenemos que extendernos. El problema está en cómo nos extendemos, ¿no? Yo recuerdo mucho un versículo en el cual cuenta la historia de que Jesús le dice a sus discípulos: vayan de dos en dos, pero no lleven nada, no lleven ni siquiera muda de ropa, vayan tal cual. Entonces, si tú te pones desde el lado de la perspectiva del marketing, ¿no? Y Jesús era un experto en marketing, o sea, él fue el creador del marketing. Prácticamente. Lo que él le estaba diciendo era ilógico, porque para tú llegar a un sitio y hacer influencia, lo primero que te dicen es: oye, tienes que ir bien vestido, bien bañado, bien perfumado, para poder llegar y que la gente se impresione y cautives al público. Como te ven, te tratan, ¿no? Claro, pero sin embargo él dice todo lo contrario. Ahora, si te pones a pensar, en esa época, caminar de un poblado a otro era 1 día, 2 días, 3 días sin bañarte, los pies cochinos, asquerosos, la ropa asquerosa, porque no llevabas absolutamente nada más encima. Claro, no lleves otra túnica, no lleves otras cosas. No llevas nada. A la fe nomás. Entonces, cuando llegas al poblado, ¿cómo llegas? Apestando. Llegas sucio, sudoroso, apestando. Entonces, ¿por qué Jesús nos manda? Y esa era mi pregunta siempre, ¿no? ¿Por qué le manda a sus discípulos de esa forma? ¿No? Cuando a nosotros incluso en la iglesia nos enseñan todo lo contrario. Claro. Y la respuesta que un día se vino fue, conversando mucho con esto con otros hermanos y poniéndolo en oración, yo sentí en el corazón que el Señor decía que lo importante es no fijarte en el mensajero, sino en el mensaje. ¿Ok? Entonces, si Él mismo está diciendo vayan como están, no se bañen, no hagan esto, no hagan el otro, era porque Él no quería que se fijaran en ellos, sino que la gente ponga su atención en el mensaje, porque el poder estaba en el mensaje, no en el mensajero. Ahora, de hecho, en esta sociedad ya actual, todo cambia. Se ha distorsionado. Claro, hay una distorsión, pero también es la percepción de los grupos donde estamos, ¿no? Ok, pero eso te lleva ¿a qué? A que te enfocas mucho en el emisario
y en la forma y dejas de lado el mensaje. Ah, ya, entonces estás chocando de frente. No, de frente. Es que es la verdad. Ahora, por ejemplo, mira, hay un tema que quería preguntarte a Paul, porque tú sabes que la iglesia Hillsong, el mensaje del pastor Brian Houston era, en uno de sus libros incluso mencionó, el alcanzar las 7 montañas de influencia. Decía las artes, el gobierno, los medios, la educación, la iglesia, la familia y la economía. O sea, que un cristiano debería alcanzar cada montaña de influencia. Los cristianos deberíamos estar en todo lugar. Y yo creo que en parte tiene sentido. Pero la crítica, porque obviamente los que hicieron el documental se nota que no son cristianos o son gente que ha sido muy herida. Entonces ellos criticaban como diciendo son muy ambiciosos, quieren llegar a todo lugar, quieren tomar control. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo viste ese tema de las montañas de influencia desde su posición también, no? Bueno, mira, realmente vivimos en tiempos en que el enemigo se ha posicionado muchísimo del espacio electromagnético. Y hablamos con certeza porque es el espectro donde actúa el maligno. Y como él es el dueño de este mundo, utiliza los medios de comunicación para propagar ese mensaje maligno, distorsionado, en el cual nos encontramos también nosotros. Y cito a Jesús cuando dijo que y será predicado este evangelio y entonces, ¿no?, a todas las naciones y entonces recién vendrá el fin. Y estamos viviendo esos tiempos del fin realmente. Y ya Mateo 24, en todos los versículos que menciona, el Señor nos ha dado la señal respectiva a esto. Y yo te digo, añado algo más. La expansión de la iglesia, y ciertamente sí, tiene que alcanzar a todos esos puntos. Porque si nosotros los cristianos no trabajamos para defender, para no ser luz y para no ser sal, entonces los medios de comunicación nos van a vender cuentos o fake news que las personas van a creer como lo están haciendo ahora. El mensaje del terror, el terrorismo blanco, el que vivimos actualmente, infunde miedo en las personas. Pero ¿por qué no darles esperanza? ¿Por qué no atacar también el ámbito de la economía? ¿Por qué un economista, un ministro de Economía, como lo fue José, que fue el primer ministro de Egipto, ¿por qué no puede ser honesto? ¿Por qué no puede ser honrado? ¿Y por qué no puede distribuir la riqueza equitativamente a un pueblo? ¿Por qué un presidente no puede ser cristiano y puede inculcar incluso los valores cristianos? Cito a Donald Trump, por ejemplo, un caso que nunca se habla. Donald Trump, el primer día que asumió el mandato en los Estados Unidos... Polémico Donald Trump. Oró en el Capitolio y además entregó la Biblia y dijo, nunca más Dios se va a apartar mientras yo esté aquí. Y ciertamente es eso. Quitó los baños, los 3 baños que Obama había hecho, ¿no?, para hombres, mujeres y tercer sexo, el desconocido, y lo cual me pareció perfecto. Porque tenemos que atacar el ámbito social, la familia. En la pandemia, un enemigo silencioso ha estado trabajando. Es el streaming. Netflix, Disney Plus más LQ y 4K han estado metiéndole a los niños el homosexualismo. Y esto hay que decirlo. O sea, hay muchas áreas, ¿no?, donde se está trabajando. La política misma está corrupta. ¿Por qué es simplemente un grupo de poder que tiene dinero quiere infundir el pensamiento del matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia? ¿Y por qué los cristianos no podemos defendernos? Hubo pocos. El FREPAP creo que no hizo mucho, fue creo que el único movimiento político o religioso, por decirlo así, pero ataquemos esos puntos. Y si una iglesia como Hillsong ha empezado desde el otro lado del mundo a irradiar la fe y crear iglesias, yo creo que ha hecho lo mejor. Y me parece que en este documental no han sido cristianos los que han estado dando testimonio, porque he visto por ahí a que me parece una chica que es homosexual, he visto personas resentidas, pero no hay, digamos, el fin de ese documental ha sido más atacar a la iglesia que, como dice tu hermano, o sea, solamente ven al personaje que, como hemos visto también, han tenido varias denuncias por ciertas cosas, lo cual eso no nos incumbe, porque el mensaje es lo más importante. Y voy a terminar solamente esto. Cuando uno le habla a un taxista, o cuando le habla a un comerciante o una persona que tú quieres evangelizar, te dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor es tal. Amigo, ¿te importa más el pastor, la iglesia, o te importa Cristo? Porque eso es lo más importante. Nosotros somos mensajeros de la buena nueva. Y por eso digo, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Se acabó, corta ahí. Llorando. Hay un verso que me gusta mucho en Mateo 5, ¿no? 5:13 dice, no se enciende una lámpara para taparla, ¿no? Y dice, igual de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios, que está en los cielos. Entonces sí sabemos que esos versos nos llaman, digamos, a estar en lugares altos, lugares específicos para alumbrar. Pero ¿cómo lograr eso desde nuestra posición? Por ejemplo, estás en la Clínica San Felipe.
pero desde tu posición no tienes todo el control, tal vez. ¿Cómo lograrlo desde ahí pragmáticamente? Algo que tengo muy claro es de que para poder influenciar, para poder liderar, no necesitas un título, no necesitas estar bien posicionado, ¿no? Sino que donde tú estás, puedes liderar, puedes influenciar. Y amo mucho esto porque esto, a la par de también tú estar posicionado en cuál es tu identidad en Cristo Jesús, saber de que todo lo que haces o en dónde estás, lo que has conseguido, no se trata por tus talentos, sino porque Dios te ha favorecido, Dios ha sido bueno contigo. Sí. Entonces tienes ese corazón de que, ¿sabes? Te das cuenta de que, o sea, no soy nada sin Él. O sea, si yo un día me aparto de Dios, sé que ¿a dónde me voy a ir? O sea, no tengo a dónde irme. O sea, cuando tú tienes eso presente, te das cuenta de que Dios está tanto adelante tuyo como detrás. Y de esa manera uno tiene que actuar, ¿no? Bueno, en la posición donde ahorita estoy, que soy la trabajadora social de la clínica, ¿te imaginas las veces de los trabajadores que vienen llorando, me cuentan sus cositas, diferentes casos sociales que tengo, casos de salud, X cosas, maternidades y también. Que la gente normalmente en el trabajo no desfoga otras cosas que en la casa, ¿no? Vendrán y te contarán cosas. Y es muy curioso, ¿no? Porque a veces vienen las personas y me cuentan situaciones que pasan. Y me dicen, wow, no pensaba contártelo, ¿no? No sabía, y la verdad me he tirado como 40, una hora escuchando nada más una persona, solamente escuchando. La terapeuta, sí, pero sé de que, o sea, Dios genera esa atmósfera, Espíritu Santo genera esa atmósfera para que la persona se pueda sentir en paz y poder tener esa confianza de poder contarme todo, ¿no? De hecho que se queda ahí nada más, ¿no? Y veo la manera de poder ayudarla. De esa manera es como que digo, ok, estoy en esta posición, me está dando esa confianza, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y hablo con las jefaturas o las gerencias y a Dios gracias hemos podido alcanzar varias cositas para ellos, ¿no? Y aparte de eso, o sea, de manera interna, por ejemplo, en el equipo donde yo estoy, de recursos humanos, somos como unas 15, 16 personas. Y o sea, somos un montón de personas, la verdad, ¿no? Pero a Dios gracias, tengo menos de un año ahí en la clínica, pero en la manera en la que creo que me estoy moviendo ahí en el equipo hace de que las personas de la nada me consulten cosas tanto personales como del trabajo, ¿no? O sea, tú te sientes una ficha importante porque puedes alumbrar desde donde estás. Sí. En ese lugar de influencia tienes la posibilidad. Y yo de hecho sé que, menos mal en ese espacio, tienes la capacidad de hablar uno a uno, de ayudarles, pero hay espacios que son más difíciles, ¿no? Hay espacios que la iglesia o la gente cristiana siente que son sucios, ¿no? Y por eso quiero preguntarle a John. John, tú que estás en política y sabes del asunto, ¿cómo es posible cambiar el sistema sin ensuciarse? Porque, ojo, hay mucho tabú, ¿no? Bueno, hace años más, eso de que un cristiano no debe meterse en la política es cochina, ¿no? Y otros decían, no, pero hay que limpiarlo, ¿no? Y otros decían, pero no, el gobernante de este mundo es el que está. ¿Cómo lo manejas? Hay un tema muy, muy complejo ahí, porque obviamente tú estás metido no en la boca del diablo, sino en el estómago del diablo. Esa es la verdad, estás ahí adentro. Y todo lo que te rodea es traición, es conspiración, es una serie de cosas. Cuando entró Humberto Olaya al Congreso, yo, gracias a la intervención de Dios, porque han habido varias cosas en esos 5 años de trabajo congresal, que fueron milagros, ¿no? Uno de ellos fue que yo me enteré por casualidad de que estaban planificando sacar un reportaje, ¿no? Diciendo de que el AI, cuando salía del Congreso, cuadras más allá, recogía a una mujer. ¿Ya? Ya tenían todo orquestado. Entonces yo hablo con el pastor, ¿no? Conversando todo, ¿y ahora qué hacemos? Lo más práctico es lo siguiente: su esposa va a venir a todas las sesiones y su esposa va a salir de acá en todas las sesiones del Congreso, como usted. Y tú conoces a la pastora Cristina, ella que es más voluntariosa, pues sí. Yo estoy ahí. Y la pobre se soplaba, hermano, 4 o 5 de la mañana afuera en el carro durmiendo, esperando a que su esposo termine las sesiones para poder regresar a casa juntos. O sea, yo te digo, ese trabajo congresal ha sido mucho ella al lado del esposo. Solo por cuidar el testimonio. Solo por cuidar el testimonio, real. ¿no? Y otra cosa, los periodistas veían y ya la conocían.
No, sí. Porque la veían ahí y ella a veces se subía y empezaba a hablar con los periodistas y compartía con los periodistas. Y el pastor igual. Ahora, ¿cómo hacer para no contaminarte? Es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque inclusive la gente que viene de la iglesia viene a traicionar, viene a conspirar y viene a mentir. Y O sea, no te hablo solamente de líderes. Claro, gente que está trabajando en esos sitios estratégicos. Pastores y pastoras, hermano. O sea, eso ha sucedido y eso es un testimonio que yo podría contar, no voy a dar nombres obviamente, pero inclusive en una campaña regional, una pastora que estaba postulando terminó fugándose con su jefe de campaña en Miami. ¿Qué? Pero eso es porque yo lo que creo es que hay una falsa concepción de que hay que mantener al ungido de Dios, y es el ungido de Dios, y lo que pase con el ungido de Dios no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? A él hay que respetarlo y hay que cuidarlo entre comillas. Una iglesia local acá, una mega iglesia local, tuvo un problema con un pastor. El pastor principal terminó lo encontraron adulterando. Y esa iglesia casi se desmorona. Se dividió incluso. Se dividió y toda la cuestión. Ahora ese pastor está en Miami y está pastoreando en Miami. O sea. Claro. Pero ¿qué pasó ahí? Yo me encontraba con hermanos de esa congregación y lo primero que me decían todos era, pero todo el mundo sabía que ese pati iba a caer así. Wow. ¿Pero por qué? Porque era muy vanidoso, era ególatra, era así, era así. ¿Y por qué no le dijeron? O sea, yo no digo que vayas y corras y le digas, tú eres así, ¿no? Pero sí, privado, en amor, ¿no? En confianza. privado, pastor, me parece que usted está haciendo esto, usted está haciendo el otro. No, pero es que era el pastor. ¿Cómo le vamos a decir? Entonces Hay como una verticalidad ahí, ¿no? absurda, porque en el Evangelio todos somos iguales para Jesús. Y lo que tenemos que hacer si verdaderamente queremos y amamos a nuestros líderes es ir y hablar con ellos cuando notamos que algo malo está sucediendo en su entorno. Yo, mira, te cuento una experiencia con Lai. Cuando yo conozco a Lai, obviamente en la iglesia, ¿no? Y lo conocía solamente de pastor, hasta luego, pastor, ¿cómo está? Pero ya en la campaña, mi función en la campaña presidencial del 2006 era acompañarlo a los medios de comunicación y darle un poco feedback de cómo tenía que hacer las entrevistas. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando él salía de la entrevista, yo le decía, pastor, estuvo pésimo acá. Tiene que hacer así, tiene que hacer así, tiene que decir así, no mira a la cámara así, no mira a la cámara así. Y yo notaba que como que se sentía medio, ¿no? Le chocaba, ¿no? Le chocaba. Es un ¿no? media training igual necesario, ¿no? Y le chocaba y le chocaba y le chocaba hasta que llegó un momento en que dejó de chocarle. Y él, años más tarde, en uno de estos viajes que teníamos mucho por conversar en los aeropuertos, me comenta y me decía que efectivamente a él le chocaba las primeras veces que salíamos a las entrevistas, porque de alguna manera él estaba acostumbrado a que siempre le digan todo estuvo bien. Claro. Entonces que de pronto venga una persona y le diga no, estuvo mal, le chocó, ¿no? Pero luego lo entendió, ¿no? Y ahí nació una relación muy bonita en estos 14 años con el pastor Humberto, que yo puedo decir que yo amo a ese hombre. Es mi mentor, es mi maestro, yo he sido su secretario, su chofer, su camarógrafo, su fotógrafo. Tú has visto un poco de lo que hacíamos en algún momento, Sí, claro. en un viaje, y yo puedo decir que ese hombre dio muy buen testimonio en el Congreso con todo lo que hizo, y todo lo que hizo lo hizo de corazón. Sin ensuciarse. Con razón me decías tú. Sin ensuciarse. Por razón cuando te pregunté, oye, Pero- vente a un episodio, me dijiste, tengo que pasar 90 episodios, me dijiste. Totalmente. No, pero Entonces, ¿sabes qué? Una cosa, si me permites un cachito, ¿no? Sí. Él siempre dice que en Perú vivimos la cultura de corrupción. Y ese es un gran problema, porque el Congreso, la política en realidad es el reflejo de cómo está nuestra sociedad. Claro. ¿Por qué tenemos corruptos en la política? Porque la gente buena no entra en política activa, porque no quiere ensuciarse, es muy pesado, mucho sacrificio. Entonces, la gente mala está dispuesta a tomar esas posiciones en cualquier momento, y tenemos corruptos porque nosotros no estamos haciendo de influencia en todas las esferas que debemos de ser de influencia, y una de ellas es la política. Tú me estás diciendo prácticamente entonces que un cristiano debe estar dispuesto, si es necesario, a ensuciarse Pero con tal de entrar y hacer... No hacer luz. no ensuciarse, a sacrificar. Ajá. ¿Por qué? Porque sacrificas tiempo en familia,
Mi hija, cuando nace, Camila, que ahora tiene 10, pero mi hija a los 3 años no podía, o sea, yo no podía abrazarla. Ella lloraba cuando yo me acercaba a abrazarla. Porque los primeros 3 años de Camila, yo estuve metido tanto en mi trabajo y en la política que el tiempo libre lo metía en la política y eran viajes. No te conocía, Aquí no me conocía, ¿me entiendes? Cuando yo vi esa reacción dije, pucha, oye, pero es el llamado que Dios puso en mi corazón en ese momento. Y cuando termina toda esta situación del partido, yo quedé muy afectado porque fue como perder un hijo. Y me dolió, y los comentarios que habían, hermano, eran peores todavía. Claro. Entonces, llegó un momento en que yo oraba y le decía, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué has permitido que yo cometa este error y se vaya el partido? Y el Señor me dijo algo muy práctico. Tú estabas ahí para cuidar a quien yo había levantado para que esté ahí. Y tu trabajo lo has hecho en excelencia. Claro, uno a veces se queda con la idea de que es mío, es algo que yo construí. No, es más, o sea, yo pensaba que mi trabajo era que el partido continúe en el tiempo. Uh-huh. Pero mi trabajo no había sido ese. Mi trabajo había sido cuidar al LAI. Qué loco, qué loco. Y lo había cuidado en excelencia. Sí, hay áreas en las que podemos ensuciarnos y que uno debe cuidarse mucho, ¿no? De eso, de que no se le pegue eso. Pero ¿sabes qué, Andrés? Y eso quería preguntarte justo, Paul. ¿Tú crees que es posible cambiar el sistema desde adentro? Mira, y justamente añado esto. A veces, lamentablemente, mucho se habla desde la apariencia, ¿no? Muchos lobos disfrazados de ovejas están en todas las instancias del Estado, las iglesias, en todo tipo de lugares. Pero voy a citar 3 casos. Y creo que son los casos más didácticos para que cualquier persona que nos está viendo en este momento pueda entenderlo. Cito primero a Jonás. Jonás tuvo una misión. El Señor le dijo, ve a Nínive, háblales a estas personas. Y Jonás dijo, no voy a ir, porque sé que tú vas a perdonar a esa gente. Aunque hubiese uno, tú lo vas a perdonar. Y no fue. Pero ¿qué pasó con él? Jonás, siendo un enviado de Dios, un funcionario de Dios, un embajador de Dios, un ministro de Dios, ¿no? El presidente le estaba dando un encargo, él no quiso ir. Fue a ese barco, ¿y qué trajo? Maldición. Trajo maldición. A tal punto que él mismo, arrójeme, porque si no me arrojan, la maldición no se va a ir. Y esa gente, siendo incrédula, creyó en Dios por lo que había pasado. Entonces, ahí vemos un ejemplo de un político y también un ciudadano. El segundo, un presidente, un rey, David. David, con todo el amor que tuvo, dice, o sea, ¿por qué Dios no mató a David? Porque más adelante en la Biblia cita, porque Pablo dice, porque David fue un hombre que tenía el corazón de Dios. ¿Pero qué fue David? Fue un adúltero, fue un asesino. Mató a la mujer de Urías Eteo, ¿no? Lo mandó matar, lo asesinó. Sin embargo, Dios le dio un linaje. Mira, siendo presidente, siendo un rey, se contaminó, se pervirtió y fue escándalo porque su hijo y él vieron cómo su casa se convirtió en un prostíbulo. O sea, un burdel literalmente. Y la Biblia, porque Dios le había dicho que iba a pasar eso y así fue. Mira, y tercero, creo que aquí nos atañe a todos también. Judas pensaba que el reino de Dios iba a ser un reino terrenal, donde Jesús iba a reinar, iba a matar a los romanos, se iba a acabar la esclavitud y que él iba a ser su ministro de economía. Encima era tremendo choro, ¿no? Entonces él tenía esa esperanza porque él confundió el reino de Dios con el reino terrenal y se contaminó. Oye, ¿por qué esa mujer se está lavando los pies con ese perfume? Mejor lo hubiéramos vendido, ¿no? Le hubiéramos dado a los pobres. Pero Juan le dice, claro, pero este pata era ladrón, ¿no? Y encima permitió, porque él hubiera decidido también lo contrario. Entonces vemos 3 ejemplos de personas que podemos ser luz y sal, que podemos ser bendición, y las decisiones de nuestras autoridades y nosotros como ciudadanos, como cristianos, si estamos en política, también podemos iluminar y también podemos causar maldición a un país, a una nación, a una sociedad, a nuestra casa. Todo suma. Y creo yo que nosotros como cristianos tenemos el primer deber de dar el ejemplo, lejos de la apariencia. Porque el Señor, como cuando eligió a David, como cuando eligió a Saúl, que era un hombre alto, guapo, como decía la Biblia, ¿no? Un hombre bien parchado. Y que dijo, yo no miro la apariencia del hombre como el hombre la mira, sino miro el corazón.
y por eso eligió a David. O sea, eso nos dice el Señor todos los días. ¿Un presidente puede mancharse? Puede hacerlo, pero tiene la capacidad de decidir por el libre albedrío que Dios nos ha dado. Hasta los ángeles, los hijos de Dios, los Elohim, tuvieron la oportunidad de elegir. ¿Y qué eligieron? De ser vigilantes, de estar en el segundo cielo. Prefirieron acostarse con las mujeres y tener hijos con ellas, y que nacieron los gigantes, antes de obedecer el mandato de Dios. ¿Dónde están? Están al fondo, están en el abismo, encarcelados. O sea, la pregunta ya está clara de que sí debemos ser influencia como cristianos, independientemente de como iglesia local. Porque hay un tema y hay dos dimensiones en esto. Yo como cristiano estoy trabajando en la TV también, en un programa polémico, farándula, y mucha gente me pregunta y me escribe, y una amiga muy cercana me preguntó hace poco, ¿cómo te sientes estando ahí? Ella piensa que todos vamos y vamos a matar a la gente, cree que todos somos demonios adentro. O sea, yo le digo, no es que entramos a la oficina y todos decimos, ya, ¿a quién vamos a asesinar hoy? ¿De quién rajamos? O sea, yo le digo, la gente es gente normal, llega, se siente y trabaja. No es que estamos diciendo, confabulando todos contra alguien, ¿no? No es que todos somos demonios y estamos de acuerdo. O sea, es un personaje el que se crea en el programa y todos aportamos en distintas maneras. Mi chamba, por ejemplo, que es el diseño, la animación, la gráfica. Pero noto que también hay personas ahí a quienes yo puedo influir de cierta manera, ¿no? Y sé que es necesaria la influencia ahí porque no conocía, más a ti, Paul, otro cristiano en el canal, y es bueno, ¿no? Descubrir por ahí alguno que me decía, sí, yo antes era cristiano, pero ya me aparté, otro que me decía, yo iba a la iglesia antes, pero no, ya no pude más con las mujeres. O sea, me hablan sus cosas porque saben que yo los voy a entender. Pero digo, eso de cambiar el sistema desde adentro podría ser una utopía si sabemos que viene fin de tiempo. Si yo quería preguntarte a ti, Jessy, ¿con qué objetivo? Si ya se acaba el mundo y ya sabemos que va todo mal, o sea, ¿con qué objetivo intentamos ser influencia? Yo creo que lo primero, y como al comienzo también estaba indicando y citaban Mateo 28, o sea, nosotros existimos, o sea, nuestro propósito en sí, si bien es cierto, es para ser discípulos también, pero o sea, tu razón de ser de cualquier persona es adorar a Dios. O sea, tú adoras a Dios. Tú no existes para tener una carrera, para tener estudios o una familia. Tú no existes para eso. Tú existes para adorar a Dios. Y tienes que adorar a Dios en todo. Entonces, si sabemos de que ese es nuestro propósito de vida, porque muchas personas dicen, no sé por qué existo, o sea, ni siquiera la tienen clara, ¿no? Pero sabemos de que muy en el fondo nosotros siempre, ya aún así sean personas a las que no crean aún en Dios, dentro de ellos siempre hay como que un vacío, ¿no? Y es ahí donde lo quieren poner un montón de religiones, sectas, un montón de como visiones que pueden existir. Pero todo desemboca en algo espiritual, ¿no? Exacto, Sí. ¿no? A la final es todo desciende que quieren saben de que debe existir alguien divino, ¿no? Y creen en eso. Entonces, creo que esa es la manera en la que nosotros tenemos que estar hablando de Jesús, ¿no? Predicando también de Él. A las finales creo que todos desean tener eso en su corazón. Es como que esa piecita que falta, ¿no? Y quieren poner un montón es como el rompecabezas que te falta esa pieza y están buscando cuál es, ¿no? Pero no se dan cuenta que la pieza en sí es Jesús. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos esa labor de poder ser de influencia, ¿no? Y ya aún así sea algo que yo he aprendido durante estos años, porque al comienzo también en los primeros años de mi carrera, cuando ya estaba en la universidad, o también en mis primeras prácticas, tal vez mi primer trabajo, yo, la verdad, la primera vez que yo empezaba a evangelizar era con palabras, ¿no? Y yo decía y todo, ¿no? Pero la verdad me di cuenta que eso a mí no me funcionaba. Porque hacía que la gente me viera muy religiosa y me sienta como que no, ella es la santa, ¿no? Entonces me di cuenta que eso no funcionaba conmigo. No era mi manera, no era mi método, ¿no? Y lo que a mí me funciona para poder darles a conocer de Dios es mi forma de ser. No predico exactamente de Dios así de manera verbal, ¿no? O cuando alguien me dice, oye, en esto, de verdad es que hay gente que me viene llorando, ¿no? O sea, en cualquier momento, en cualquier círculo, ¿no? Y sea cristiano o no,
bueno, si es cristiano, obviamente ya tengo un poquito más de apertura para poder hablarles con palabra y todo. Claro. Pero gente que tal vez no conoce a Dios de frente, no quiero manipularlo de manera emocional y decirle, ay, anda a la iglesia, te invito, lee esta Biblia. O sea, no hago eso, ¿no? O sea, hablo con palabra, pero la parafraseo, se puede decir, ¿no? Claro. Para Que no... cumpla su propósito, pero que la persona no tenga prejuicio, ¿no? Ajá, Muy sí. hábil eso. Y la verdad que yo no invito a nadie a la iglesia. No invito a nadie, Antes sí lo hacía. Antes sí lo hacía, ya. Pero luego era como que no iban o iban simplemente para cumplir. Entonces no invito a nadie a la iglesia. Cuando la gente empieza a ver de que los fines de semana estoy en otro lugar, en la iglesia, o haciendo voluntariado o algo así, me dicen, oye, pero tú nunca me has invitado a tu iglesia. Se molestan. Así se molestan. Y yo le digo, bueno, pues si tú quieres vas, pues, ¿no? Y es ahí donde de manera voluntaria ellos van, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? Que ellos mismos quieran ir, no yo obligarlos o que se sientan comprometidos. Es un nivel de influencia bien sutil, ¿no? Sí, he aprendido eso. De antemano sí sabemos que es necesaria la influencia del bien, ¿no? En las áreas. Pero, ¿cuál es el equilibrio para lograr estar en esa posición? ¿Es necesario estar sin ser criticado? ¿O llega un momento que como cristiano, uno dice, bueno, ya, me fajo, yo sé que la mitad de la gente me va a odiar, pero yo sé en qué convicción estoy? ¿Tú crees que es así? ¿Cómo es? Es que siempre va a haber críticas. No todo el mundo va a pensar igual a ti. ¿Pero no hay que ser políticamente correcto? O sea, no. Lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros nos hubiéramos manchado, Lai probablemente hubiera sido presidente, hubiera sido alcalde de Lima. Probablemente. Pero no quisimos mancharnos. No quisimos recibir dinero que no sabíamos de dónde provenía ni cómo venía. Porque si hubiéramos querido tener 2 millones, hubiéramos tenido 2 millones. No, a mí me dicen que yo me he llevado toda la plata del partido y tengo una deuda de 300.000 soles con el banco porque estamos ahí empujando la empresa y toda la cuestión. Si me hubiera llevado la plata no tendría nada. Y aparte que no había mucho por llevar tampoco. ¿Cuántas cuentas tienes en Suiza? No había mucho por llevar tampoco, porque alguien piensa, no, los partidos tienen millones, así como Keiko. No. Te decía, ¿cuál es el equilibrio que necesitamos encontrar para no tener críticas? O tal vez sí debemos tener críticas en un momento, o sea, resignarnos a la idea de que la gente nos va a odiar también en un momento, o un grupo al menos, ¿no? ¿Cómo lo manejarías tú? Pero es que hay gente que odia a Jesús. De hecho va a haber gente conflictiva, de hecho va a haber gente que no va a estar de acuerdo, de hecho es que tú vas a tomar una decisión en la situación que estás viviendo por dentro y la gente que está afuera lo ve de otra forma y ya emite un juicio. O sea, eso va a suceder siempre. Pastores criticados, líderes criticados, todos vamos a ser criticados de alguna manera. Es más, si tú te pones a ver en los políticos seculares, digámoslo así, también hay gente que los alaba y hay gente que los critica. O sea, nunca vas a estar al 100% bien con todos, ¿no? Claro. Sí tienes que saber que vas a ser más criticado quizá, porque tú vas a entrar y vas a buscar hacer las cosas de una manera distinta. Y probablemente la gente no lo entienda, ¿no? Ahora, todo depende del área de influencia en la que estés, ¿no? Hay áreas en las que probablemente sea un poco más fácil, hay áreas donde sea más difícil, ¿no? Pero creo yo que básicamente lo que está faltando acá es una enseñanza a nivel eclesia, que Sí, se le dice locales. Claro, una enseñanza clara de a dónde apuntamos y cómo debemos ir, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿por qué no hay iglesias donde se enseñe política, donde se enseñe ciencias políticas así como se enseña el curso de discipulado, puedes tener un curso básico de ciencias políticas? No te digo como en la universidad, pero sí algo básico, por ejemplo, cómo funciona el Congreso, cómo funciona el Estado, cómo funciona tal cosa, cursos de arte, cursos de música, cursos de una serie de cosas y sobre todo enseñar que sí, tenemos que ser cabeza, pero eso no quiere decir que todos vamos a ser cabeza a la vez. Y ese es el gran problema que nos hemos encontrado nosotros en el partido. O sea, oiga, usted es secretario general, sí, pero yo soy pastor, pues yo debo ser más que usted. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón lógica? Como que hubiera una necesidad de figurar o de ser cabeza, pero en una manera tóxica, digamos, ¿no? Así es, ¿no? O sea, no es que yo me lo voy a ganar trabajando en el tiempo. Es que como yo ya recibí a Jesús,
Ahora yo tengo que ser cabeza a donde yo vaya. Claro, y eso, o sea, de alguna manera genera también anticuerpos, porque mucha gente Por supuesto. que es cristiana es criticada no solamente por su fe, bueno fuera que solo fuera por la fe, es criticada porque tiene aires de superioridad. Así es. Por ejemplo, yo le comentaba esto a Reyes, a mi esposa, que a veces en el canal yo me cruzo con personas con las que trabajo y que yo sé que saben menos que yo, porque yo no solo he trabajado en televisión, sino tengo mi productora, ¿no? Entonces, cuando noto eso, naturalmente viene el ego a mí y la posibilidad de ¿no? Respectivamente, maletearlo, ¿no? Y lucho con mi orgullo, porque soy humano, ¿no? Para tratar de ser humilde, someterme intencionalmente, porque sé que no quiero tampoco dar esa imagen injusta, ¿no? Eso siempre va a suceder. O sea, yo creo que hay etapas en la vida de un cristiano, ¿no? Hay una etapa en la cual tienes que pasar por esa etapa sí o sí, que es la etapa, por ejemplo, ¿no? La primera etapa, creo que si yo hubiera escuchado el testimonio de la hermana De Jessie. la hubiera condenado al toque, pues, ¿no? Pucha, qué impía. Porque no habla de la Biblia directo. No lleva la palabra, debería abrir la Biblia ahí para decirle sus verdades y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Que se arrepiente. Es que yo era así. Yo he sido así. Y con dolor aprendí cuando he visto cómo maltrataban a una persona, ¿no? O sea, yo he visto en el Facebook, porque yo le manejaba, una de las cosas que hacía era manejaba el Facebook de Lai. Y pues hoy día Lai era, wow, usted es un santo, tremendo varón de Dios y no sé qué y no sé cuánto. Lai dijo una cosa en televisión que no les cuadró, que fue además editada y malintencionadamente lanzada. Usted es el hijo del diablo, que no sé qué, que no sé cuánto. La misma persona que el día anterior lo alababa de ser un gran santo de Dios, ahí le decía, eres el hijo del diablo. Y con todas esas cosas que yo vi, yo decía, pucha, oye, yo soy esa persona. Yo estoy actuando como esta persona. Wow, qué tal choque. ¿Me entiendes? Sí. Y con mi esposa entrábamos y le digo, mira, amor, ven, mira, miraba, esos somos nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando? Es como esa gente que se para peleando en redes sociales. Yo mismo lo he hecho, ¿no? He discutido y me he dado cuenta, pero no llega a nada. O sea, nunca voy a cambiar su forma de pensar, ¿no? Y claro, algunos decían incluso, justo eso escuchaba en una entrevista hace poco, de que antes cuando tú decías tonterías, lo decías en un bar sentado con tus amigos y no salía de ahí, ¿no? Ahora cualquiera se mide con cualquiera. O sea, un tonto puede ser un tonto públicamente ahora, ¿no? Y es más difícil. Pero también un religioso puede ser religioso públicamente y dar peor testimonio. Y puede quedar como un tonto. Peor todavía. Peor o sea, todavía. Por ejemplo, yo quiero citar un verso, quiero preguntarte, Paul. Yo sé que a ti te encantan los versos apocalípticos. Mira, hay un verso que dice en Apocalipsis 1:5: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio. Ahora, reyes y sacerdotes. A veces la iglesia tiene esta idea, ¿no? De que, bueno, todos vamos a ser pastores, ¿no? O bueno, no la iglesia, sino la gente misma, como que aspira a ser pastor como si fuera lo único. Porque he notado que muchas veces en las iglesias locales pasa que te quieren como voluntario, quieren de ti algo, pero no te están orientando para lo que Dios te llamó a ti. ¿Tú, Paul, sientes que el llamado a reyes y sacerdotes se aplica ahora en la iglesia local? Qué complicado, mira. Y voy a citar nuevamente a la Biblia porque de eso se trata. Se muerde la lengua, John, no quiere hablar también. Los ejemplos más claros de esto, por ejemplo, es Moisés. Moisés fue un personaje que tuvo un ministerio muy tarde en su vida, pero que fue criticado mucho por sus decisiones, ¿no? Dios le decía, ve para acá, y el pueblo, pero ¿por qué nos llevas por aquí? Si mejor nos hubiéramos regresado, vámonos a Egipto, ¿no? A tal punto que mira, que Moisés muchas veces en la Biblia dice que Moisés renegaba y hasta era capaz de exorcizar a todos los israelitas porque estaba harto de ellos, hasta que fue ante su suegro y su suegro le dijo algo sabio. ¿Sabes qué, Moisés? No te das bolas, delega funciones. Jetro, hombre viejo, sabe. Delega funciones, no te das problemas. Entonces es ahí donde él encuentra esa luz. Y fue criticado siempre. Y por esas decisiones, debido a la crítica que él tenía y que tenía que soportar, porque era un pueblo muy duro de corazón, como dice la palabra, dura cerviz y duro de corazón encima, y por lo tanto Dios hasta dio incluso leyes más allá de su propio amor, por amor a esta gente. Entonces, hasta esas decisiones que tuvo Moisés
le impidieron ir hasta la tierra prometida. Imagínate, Pagó le precio. dijo, no toques 2 veces la piedra, y él lo hizo 2 veces. Y ese fue el error, y por eso Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés es el ejemplo del líder que tiene que soportar la crítica, y así tenemos que ser. Voy a otro punto en la Biblia. También, nosotros, yo creo que debemos aspirar a ser santos, más que a ser pastores, porque ciertamente hay muchos falsos pastores también en muchas denominaciones. Yo soy el apóstol, Dios me ha revelado. Pero señores, la revelación ya terminó en Apocalipsis. Ya no hay más. Y aquel que diga, aquel que aumente. Entonces yo diré, pues, según el versículo 4 o 5 de San Paul Jiménez, ¿no? El Señor me ha revelado esto. Eso ya no existe, señores. Eso es un falso profeta. Primero, debemos buscar la santidad, porque el Señor nos llama a ser santos, que quiere decir escogidos. Luego nos dice, si quieres ser ministro, perfecto, puedes ser ministro, puedes ser un obispo, pero hay requisitos. ¿Qué te dice? Tienes que ser varón de una sola mujer, un hombre intachable, que sobre todo sirva a Dios y a su propósito. ¿Qué nos dice Pablo? Es rico lo que dice Pablo, porque nos dice, ¿acaso la cabeza va a ser más importante que el pie? ¿O la mano le va a decir al corazón, yo soy mejor que tú? ¿Por qué siempre estamos en eso? Incluso en los primeros días de los cristianos, estaba Pablo, estaba Pedro, estaba Cefas, estaba Apolos. Se peleaban por ser el más, ¿no? Pero hay algo que un día un hermano de nuestra iglesia me dijo. Yo le decía, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pedro, quiero ser como tú, Jesús. Y otro por ahí dijo, yo quiero ser como Apolos. Y aquí, ¿quién era Apolos? Que no se menciona mucho en la Biblia más que un pedazo, pero Apolos, según la literatura normal, tradicional, Apolos era un hombre griego que tenía algo que quizás muchos no tienen. Se llama el verso, el don de la lengua. Era el florero, era un orador. Era un orador que hablaba, tenía una elocuencia. Pero, ojo, pero voy a decir una cosa. Voy a discernir en una cosa importante. Amigos y amigas que nos están mirando y nos están escuchando también, la elocuencia es muy distinto de ser algo con denuedo. Y Pablo, Pedro, Silas y los de la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Ellos predicaban con denuedo, pero no con elocuencia, porque ellos no han sido hombres versados. Ellos han sido pescadores, han sido hombres comunes y corrientes. Pero solo Pablo, pero y nunca se han creído más. Han sido hombres con todos los errores que han tenido, pero lo único que han hecho es soportar la muerte, creer en Cristo hasta la muerte. Porque ninguno de ellos se arrepintió de haber creído en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza, en Cristo Jesús tenemos fortaleza, porque toda la gloria será para Él, y la palabra de Dios está hecha, porque ninguna coma, ningún punto se va a modificar, y aquel que lo haga sea maldito, dice la Biblia. Y eso también hay que decirlo. Por eso como cristianos tenemos que ser luz y también sal. ¿Por qué? Luz para iluminar como esta lámpara que está arriba, para que muchas personas que no tienen cómo defenderse, cuando están en situaciones de tristeza, no tienen quien les hable. Por favor, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Tenemos que ser sal, porque si no somos sal, van a venir partidos políticos con dinero y van a tergiversar la política, van a corromperla, haciéndole ver a la gente que la ideología de género, el matrimonio sexual, el aborto son cosas naturales. Pero ¿por qué los cristianos no se meten a la política? Jóvenes que nos están mirando, métanse a la política, porque su país lo necesita, pero ante todo, todas las cosas hay que hacerlas con amor, no como para agradar al hombre, sino para servir al Señor. De hecho, es denso, fuerte lo que has dicho, porque ponemos, digamos, el llamado de ser reyes y sacerdotes al mismo nivel. O sea, una persona que aspira a ser pastor debe ser intachable, sí, pero aquel que aspira a ser rey o a estar en un cargo también debe mantener ese nivel, ese equilibrio de santidad, porque todos estamos llamados a ser como Jesús. Entonces, no denigrar, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, el pastor es mayor que los demás, ¿no? Pero en verdad también uno que es periodista, que es asesor político, que es trabajador social, que hace otra función, camarógrafo, debe tener un llamado de santidad personal, ¿no? Todos somos parte de un solo cuerpo, dice Pablo. Entonces estamos en ese nivel. Ahora yo quiero preguntarte algo, Jesse, porque yo sé que ellos hablan mucho, y tú estás pensando eso. Hablábamos, y le comentaba esto, ¿no? De que a veces la iglesia local no está considerando, los líderes no están considerando que cada uno tiene un llamado específico, no para
o sea, a veces pensamos en esto, vamos a exprimir a este voluntario porque es bueno, es nuevo, quiere escobita nueva, vamos a llamarlo a que haga todo. Pero sucede que en muchas ocasiones no vemos que esa persona tiene un llamado de Dios y cómo desarrollarlo. ¿Tú qué crees que debería ser el equilibrio entre la iglesia que llama a sus congregantes a expandirse, a ser influyentes sin matarlos, ¿no? ¿Cómo? Es muy triste, la verdad, lo que está pasando en la iglesia local, ¿no? Porque ya sea acá en Lima o tal vez en Latinoamérica, pero hemos visto muchos casos de, como tú dices, voluntarios que, oh, sí, mira, creo que maneja muy bien la cámara, ¿no? Es, no sé, muy extrovertido, lo voy a poner los anuncios en la iglesia, ¿no? O algo así, ¿no? O usa zapatillas de plata. O da diezmo también, ¿no? Pero lo triste es de que, o sea, no estamos influenciando, ¿no? Yo creo que influencia es cuando, por ejemplo, yo hago crecer a Andrés a través de mi influencia, ¿no? Yo influencio en él para que tú puedas crecer y tú también seas influencia y así una cadena, ¿no? Creo que influencia sí en general es liderazgo. Sabemos que en cuanto a iglesia, el liderazgo es servicio, ¿no? Pero creo que hay como que son 3 pilares, ¿no? Liderazgo, servicio y también influencia. Entonces, si tú, estás poniendo una persona ahí para que te sirva, o sea, el voluntario, entendemos de que, o sea, a nivel de iglesia, nosotros como líderes tenemos que servir a nuestros voluntarios. ¿Y cómo les servimos, no? Y algo que me explicaron hace un tiempo era de que, o sea, cuando tú eres líder, tú pones a tu gente en tus hombros, ¿sabes? O sea, pones a tu gente en tus hombros y haces de que estas personas, o sea, tú te empinas, haces lo imposible para que esta gente pueda alcanzar sus sueños, ¿sabes? Ese es el nivel de influencia, ese es el nivel de servicio, de liderazgo que nosotros tenemos que generar. A nivel de iglesia, y yo creo que en lo personal me gusta hacerlo a nivel integral, ¿no? En todas las áreas de mi vida. Tengo ahora la oportunidad de tener una practicante, ¿no? En mi trabajo también. ¿La explotas o no la explotas? No, para nada, no. Y me gusta mucho, ¿no? Porque, o sea, más allá de, ay, sí, le voy a dar el trabajo operativo o algo así, es como que no, me gusta generar espacios y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te encantaría aprender, ¿no? O sea, no que solo te sirva a ti, sino que se desarrolle. Ajá, o sea, es lo que veo que pasa muchas veces. Y eso, ¿no? Es ¿no? lo que se debe de generar, ¿no? Me decía, ay, soy algo tímida, me gustaría tener más comunicación con los trabajadores. Ok, está bien. Entonces, cada vez que venga una persona a entregarme su descanso médico, tú ve. Y yo, pero obviamente no la mando así, la preparo, ok, di esto al menos, y ella la manda. Una base, ¿no? Sí, y lindo ya, porque ella se siente un poco más segura. Entonces, ese es el nivel en cuanto laboral, ¿no? Pero a nivel de iglesia, creo que tenemos que hacer eso, ¿no? O sea, ya sean pastores o líderes, no simplemente es poner a la persona porque me está rindiendo, sino porque, o sea, me preocupo por ella. También hay que generar espacios con nuestros voluntarios, generar espacio con los líderes que yo estoy poniendo en diferentes áreas y saber, ¿en verdad a esta persona le gusta hacer esto o de verdad tiene otros sueños y yo no me estoy dando cuenta de eso? O sea, ¿qué estoy haciendo con esa gente? Simplemente la estoy utilizando o en verdad estoy usando mi poder de pastor, de líder y voy a servir a esta persona. Lamentablemente creo que aún nos falta mucho por trabajar como iglesia, ¿no? Porque batallamos mucho con el tema de, bueno, somos personas, nuestra naturaleza, el hecho de ser egocéntricos, toda persona tal vez tiene ese deseo de reconocimiento, ¿no? Y que te alaben, ¿no? Sí. Pero sabemos que el reino de Dios es contracultura, ¿no? Entonces, no necesitas que te alaben, no necesitas nada de eso, no necesitas empoderar a personas, necesitas empoderar a tu gente. Creo que hay mucho aún por trabajar, ¿no? Pero si ya me he dado cuenta, por ejemplo, en lo personal de esto, quiero hacer ese cambio, ¿no? Creo que basta solamente con una persona, basta que una persona pueda darse cuenta de eso y poder identificarlo para poder generar el cambio. Sí pasa en las iglesias a veces eso, ¿no? De que sobreutilizan a las personas, pero un mayor problema surge cuando la iglesia local esté llamada a impactar la sociedad, pero las personas que lideran la iglesia, los pastores, ministros, liderazgo en general, está, digamos, forzando al voluntariado a salir, a influenciar, a evangelizar, a trabajar, a hacer cosas como un trabajo pagado,
obviamente sin pagarles, porque bueno, es voluntario, pero sin pastorearlas como backup, ¿no? Como no sé, si no te voy a pagar, al menos déjame pastorearte, influenciarte. ¿Te ha pasado a ti o has sentido eso, John, en algún momento en que un pastor, digamos, te ha exigido cosas y tú sabes que es para gloria de Dios, pero a la vez no te ha dado ese soporte? Te cuento esto porque me ha pasado que, bueno, un pastor me escribe y me cuestionó por el trabajo que estoy haciendo ahora en el canal, en ATV. Y yo, bueno, la verdad es que no lo tomé a mal, ¿no? Siempre trato de pensarlo mejor. Y le respondí normal, pero un amigo cuando conversaba con él, le pedía consejos y me dijo, oye, pero ese pastor te ha llamado durante la pandemia. No, le digo. ¿Y te ha llamado antes para saber cómo estás? No, le digo. Entonces, ¿cómo? O sea, solo te ha llamado 3 años después para criticarte. Ese no es un pastor. Y en verdad, yo dije, sí, no es un pastor, pues, porque, o sea, no me has discipulado, no me has pastoreado, no te importa cómo estoy, no te ha interesado mi vida, y ahora me llamas para criticarme por lo que viste en redes sociales. O sea, me explotó la cabeza. ¿Tú has sentido eso también en algún momento? Mira, quizás mi forma de ser, mi carácter me lleva o ha llevado a que no me busquen mucho para servir, ¿no? Porque saben cómo soy. Ah, ya. Pero sí te puedo decir que he probado los eternos cafés, ¿no? Ah, ya, ¿cómo es eso? Lo vamos a ver con un cafecito, hermano. Te lo digo de verdad. La próxima semana te llamo y nos metemos un cafecito y ahí lo conversamos. El eterno café, El eterno café, pues, porque nunca se dio el café, ¿no? Yo soy de las personas que va y le dice al pastor, oye, mira, ¿sabes qué? El otro día he escuchado esto, he visto esto y no me parece. ¿Es verdad? ¿Cómo es la situación? Sobre todo con los que tengo confianza, ¿no? Claro. Y ahí viene el eterno cafecito, ¿no? No voy a dar detalles, obviamente, pero sí, mira, yo tengo como cerca de, sin exagerar, serán 150 cafés eternos. Esperando. Eso sí, pero sí he visto, sí he comprobado lo que decía ella hace un ratito, ¿no? Que me pareció espectacular. O sea, no es que tú tengas que servirte de la persona, no lo dijiste exactamente así, pero a eso ibas. No me debo de servir de la persona, sino que yo debo servir a la persona, ¿no? Y a veces se confunde en el liderazgo el servicio de esa forma, ¿no? O sea, yo no te sirvo a ti, yo no te voy a servir a ti. Tú tienes que estar acá, entonces tú me sirves a mí. Entre comillas, a la iglesia, Claro. ¿no? Porque yo soy la iglesia. Claro. Y eso sí lo he visto y yo conozco a mucha gente que ha salido de la iglesia muy dolida por esa situación, ¿no? O sea, han sido, digámosle, utilizados durante mucho tiempo y en determinado momento cuando ellos necesitaban verdaderamente un soporte espiritual, una ayuda espiritual, simplemente han sido desechados. Necesitamos dejar en claro a quienes nos ven, nos escuchan, que la influencia es esencial en un cristiano. Una persona debe buscar esa influencia, pero también debe buscar en paralelo un soporte espiritual. No hay una etapa en que el cristiano debe dejar de ser pastoreado. Aunque el cristiano sea pastor, necesita al menos tener amigos que lo soporten, que oren con él, que lo pastoreen, que lo cuestionen, que le confronten, ¿no? Ahora yo te quería preguntar también, y luego vamos a dar algo cada uno para cerrar. Paul, en tu experiencia, ¿tú crees que la iglesia esté llamada a impactar la sociedad, no como cristianos, porque ya estamos dejando claro que sí debemos impactar la sociedad, influenciar, pero a veces hay una idea de que la iglesia debe impactar como iglesia, como local, como comunidad, y ser chévere, y ser la que llame a la gente, atraiga a las personas? Mi hermano una vez lo llevamos a una reunión de jóvenes, lo invitaron a una reunión de jóvenes a mi hermano, y me dijo, oye, me engañaron, porque me dijeron que iba a ser una fiesta, y sí, empezó una música chévere, pero en un momento nos cortaron la música y empezaron a predicar. Y yo iba a una fiesta, ¿no? Y mi hermano me dijo que se sintió engañado. Y me dio risa porque dije, claro, tiene sentido. O sea, él no está lleno de una iglesia. Si él quisiera buscar ayuda espiritual o si sintiera ese llamado de Dios, iría. Pero a él le dijeron, vamos a una fiesta. ¿Tú crees que la iglesia esté llamada a impactar la sociedad cambiándose? Mira, creo que más allá de la iglesia, son los miembros de la iglesia los que tienen que impactar en la sociedad. No la iglesia como local. No, porque esto se presta a algunos juegos que el diablo hace astutamente, porque acordémonos que el diablo se disfraza de ángel de luz y utiliza la música, utiliza algunos influencers, utiliza muchas cosas para poder engañar a estos muchachos, incluso a los que están escogidos. Por eso,
nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia es el cuerpo que va a ser arrebatado pronto con el Señor. Es más, los miembros, los que estamos acá y los que están escuchándonos, nos están viendo en este momento, tienen que impactar primero en su casa. Porque allí está el secreto de la familia. Voy a sacar un poco la Biblia, pero voy a citar a Napoleón. Napoleón dijo algo en su tiempo: denme a sus familias y haré de Francia una gran nación. Qué bueno. No sé si Napoleón habrá sido católico, cristiano, creyente, no lo sé, pero él tenía claro algo: la familia. Y la familia como tal es como un ministerio. Lo digo porque mi padre, que en paz descanse, hace 13 años durmió con la esperanza de la resurrección. Y toda su vida, con mucho denuedo, mas no con elocuencia, con mucho denuedo se encargó de predicarnos la palabra a mi madre, a mí y a mis hermanas. Influyente. Yo soy testimonio de eso. Por eso digo, ya que estamos hablando de esto, señores y señoras, jóvenes y jovencitas, no creas en los influencers, en los youtubers, instagramers, tiktokers y todo ese tipo de cultura enfermiza y demoníaca que está gobernando nuestro mundo. Los padres están llamados para ser los verdaderos influencers. Tú pregúntale a tu hijo, ¿a quién admiras? Y jamás te van a decir a Jesús, si tú no les hablas de él. Ya los padres ya no están en la mente de sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que impactar en nuestra familia. En tu casa, con tu papá, tu mamá, tus hermanos, y en tu lugar de trabajo, que es tu segundo hogar. Entonces tú tienes que impactar ahí. Y la iglesia, que está a punto de irse, no falta mucho tiempo, el tiempo corre ya, el reloj profético ya está en marcha. Necesitamos trabajar con dos cosas: oración y predicación del evangelio. Porque eso es lo que le falta a las personas. Vivimos en un mundo donde las personas están con el estrés, están con los temas mentales y también están con el sobrepeso, sí, pero más terrible es que no estén llenos de la palabra de Dios, y más terrible es que no tengan al Señor en su corazón. Y por eso que hay iglesias como el Pastor Santana que aprovechan el dinero de los fieles y lo malgastan y lo utilizan para engañar a las personas. Amigos, si tú me preguntas, Paul, ¿cuál es la verdadera iglesia? Te digo algo: la verdadera iglesia es aquella donde se habla del Señor, donde se predica su palabra, donde se invoca su nombre, así, oh Señor Jesús, y todo están en amor, y se corrigen también en amor, porque ciertamente no todo va a ser color de rosa. Los ministros, los pastores, necesitan ser ministrados, necesitan también ser sancionados, pero todo lo que tú hagas sea hecho con amor. Ese predicador no solamente habla con denuedo, sino también con elocuencia. Jesse, ¿cómo cerrarías tú el asunto de la influencia? ¿Crees que la iglesia iglesia, como local, también debe influenciar, debe mostrarse así en la sociedad? Yo considero que la iglesia sí tiene que estar posicionada en la sociedad y tener esa influencia. Porque simplemente te pones a leer la Biblia nada más en cualquier pasaje y te das cuenta de que la iglesia antes, en el tiempo que Cristo estuvo aquí, o sea, la iglesia era todo. O sea, la iglesia tenía presencia. Sí, en el arte, en la en cultura, todo. Hace un par de años estuve en México en Comunidad Olivo, y ahí me quedé como unos 6 meses para aprender de ellos, y me gustó algo, o sea, la estrategia que ellos tienen. Juárez, donde está la iglesia, es un lugar, o sea, es el límite de Estados Unidos. Es una cosita chiquitita, y de verdad sí, hace unos 10 años, o sea, Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Ahí era la más peligrosa. Y aún así esta iglesia prevaleció. Muchas veces estuvieron también amenazados y todo, pero prevaleció. Y algo que me gusta es de que la iglesia, o sea, más allá de dar reuniones los domingos o durante día de semana o hacer ayunos o cosas así, o sea, la iglesia se mueve, ¿sabes? La iglesia se mueve. Y pongo este ejemplo porque pude experimentarlo, ¿no? La iglesia, por ejemplo, generaba para cualquier día festivo, aún así sea, por ejemplo, el Día de la Independencia de México, también hacían algo, se movían a las plazas, iban, hacían ayuda social también, se iban, por ejemplo, acá lo que es asentamientos humanos, ¿no? Allá también se iban
generaban espacios, y no solamente era como que una visita, ¿no? Sino que prevalecían ahí. Era Y constante. se quedaban, o sea, eran proyectos fijos que tenía la iglesia, ¿no? Y también me di cuenta que muchos de los predicadores de ahí o líderes también eran convocados para también conferencias a nivel de ciudad y todo, ¿no? O sea, la iglesia era bien posicionada y reconocida, y creo que ahorita está en ese crecimiento, ¿no? Va por ese camino. Entonces, yo en lo personal creo que sí la iglesia tiene que ser conocida, ¿no? No con el afán de que, la iglesia tal o la iglesia tal, no, o sea, no con ese afán, ¿no? Sino de que en verdad la iglesia tiene que ir a la necesidad de la sociedad, ¿no? Que sea un referente social. Exacto, ¿no? O sea, la iglesia por eso existe, ¿no? Como comentaba Paul, ¿no? La iglesia es donde se habla de Cristo, ¿no? Y puedes sentir eso, ¿no? Puedes sentir el mover del Espíritu Santo, ¿no? A través de un montón de acciones, creo que a esa línea tenemos que ir como iglesia, ¿no? En general. Yo quería preguntarte también para cerrar contigo, John, el impacto que los cristianos y la iglesia, como mencioné Jesse, debemos tener en la sociedad, pero también el discurso, ¿no? Porque he notado que hay iglesias y pastores que prefieren mantenerse en el centro, políticamente correctos, y prefieren mantenerse al margen, por ejemplo, de decir, nuestra postura como iglesia es esta, ¿no? Frente a la ideología de género, nuestra postura es esta. Frente a la homosexualidad, nuestra postura es esta. Simplemente hay muchos pastores que veo que se mantienen al margen de una postura como para que la gente desarrolle su propio criterio tal vez, pero en muchas ocasiones genera una inestabilidad porque unos dicen, ¿qué somos? ¿Qué pensamos? ¿No? Para bien y para mal. Hay gente que tal vez necesita que el pastor le diga qué pensar y eso está mal. Pero hay gente que necesita, como está aprendiendo, una orientación, que alguien se sienta a decirle, nuestra fe plantea esto, o esta iglesia tiene esta postura, ¿no? O estas dos son las que manejamos, tú decides, ¿no? O sea, por último, ¿tú piensas que para que la iglesia impacte debe tener posturas específicas o mantenerse, digamos, libre, abierta para cualquier postura que la sociedad Yo creo que el tenga? Señor dice a los tibios los vomitaré, ¿no? O sea, yo no creo en que uno tenga que ser tibio. Sí creo en que el mensaje no debe ser un mensaje condenador. No debe ser un mensaje de que te vas a ir al infierno, puerco, mugriento, pecador. ¿Me entiendes? Yo creo que el mensaje debe ser un mensaje en amor, en comprensión y sobre todo tener en claro que amar al prójimo. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo puedo amar al prójimo? ¿Cómo puedo yo verdaderamente amar al prójimo? Y es muy sencillo. Ponte en sus zapatos. O sea, cuando tú veas a una persona que está sufriendo por algo, ponte en sus zapatos. Piensa cómo se sentiría esa persona. Procura sentir tú la tristeza que esa persona está sintiendo. Procura sentir tú el desamor que esa persona está sintiendo. Y de esa manera vas a poder entender por la circunstancia en la que está pasando verdaderamente. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo condenar a una mujer de 16 años que fue violada por su padre, que salió embarazada y que decidió abortar. Yo no le puedo decir pecadora inmunda. Te vas a ir al infierno porque no has hecho la voluntad de Dios. Tengo que ponerme en sus zapatos para entender cuál fue el dolor que ella pasó en ese momento. O sea, ponerme en ese exacto momento en que ese desgraciado de padre la agarró, la violó y la embarazó. Y solo cuando yo me ponga en los zapatos de esa niña de 16, 15, 14 años, yo voy a poder entender el por qué dio esa decisión y ese paso, y desde ahí voy a poder pretender influenciar en ella para que no lo vuelva a hacer. Entonces, más allá de la postura, claro, más allá de la postura es la persona. Postura, ¿no es cierto? Ahora, ¿que la iglesia tiene que marcar posturas? Sí, pues. La iglesia no puede seguir siendo tibia. Tienes que decir las cosas como son, ¿no? ¿Cuál es la postura en todo? ¿Y cuál es el miedo de no ponerte en una posición? Es que es clarísimo. O sea, lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, ¿no? Lo que está sucediendo ahora con el tema de la ideología de género y el enfoque de género. Hay cosas que se están queriendo meter, ¿ok? Pero muy solapamente. ¿No? Pero ¿qué pasa? No nos enseñan sobre términos técnicos que se utilizan en este tema, en este ámbito.
Entonces, creemos que cuando se dice que somos una construcción sociocultural, está mal. Eso es del diablo. Aguanta. Pero están hablando del género. Que haya gente en otros lados radicales como Manuela Ramos y todas estas ONGs que sabemos que están metidas en tonterías, que distorsiona la palabra género y distorsiona el significado de esa palabra para su propio beneficio, es otra cosa. Tú eres la construcción sociocultural de este momento. O sea, si yo hubiera venido hoy día con falda, ¿qué hubieran pensado de mí? Claro, tenemos una construcción social, Un consenso de que el hombre debe usar De pantalón. que lo masculino significa que el hombre es pantalón y no falda. Claro. Eso es el género, ¿no es cierto? Y eso no determinas, o sea, la falda o el pantalón no determina si tú eres hombre o mujer. Claro. O sea, la concepción o la percepción de esa cultura dice que sí, el color rosado solamente puede ser utilizado por las mujeres. Eso es una construcción sociocultural. A eso se refiere en construcción sociocultural y está bien establecido. Pero si el pastor Pero no lo sabe, menos la iglesia Menos lo va la a iglesia, recibir. ¿me entiendes? Pero estos grupos que quieren meter la ideología de género te dicen que cuando se refiere a construcciones socioculturales quiere decir que tu sexo también puede cambiar. Claro, ya mete otra cosa. Ya, pues y eso es una aberración. Es totalmente una aberración porque además biológica y científicamente eso es imposible. El hombre que se cree mujer sigue siendo hombre, solo que se cree mujer. Entonces estamos hablando de la necesidad de que el pastor se la capacite. necesidad de que la iglesia O sea, sepa, se instruya para que pueda enseñar, para que después no estemos saliendo en la televisión algunos líderes o que eso, a hablar pavadas y después la gente que está en neutro, que está en el medio, piensa que nosotros somos los exagerados y que nosotros somos los tontos porque no entendemos lo que significa enfoque de género. ¿Me entiendes? Claro. Y confundimos el enfoque de género con la ideología de género. Pero la gente que va como borrega a marchar sin saber por qué está Sin marchando. saber por qué está Sí, marchando. sí, Ahora, yo entiendo, por ejemplo, que el enfoque de género está siendo utilizado para meter otras cosas. O sea, ahorita nos están metiendo un poquitito, ¿no? Un guiño. Pero más adelante van a empezar con otras cosas. Claro, ya ese es un tema para otro Ese es episodio. otro tema. Ahora, sí la iglesia tiene que marcar posturas en eso, tiene que marcar posturas políticas, tiene que marcar posturas sobre a dónde estamos yendo y quiénes somos, y tiene que decir claramente lo que acaba de suceder con Paul. Fulano de tal no es una persona a la cual nosotros debamos seguir o debamos escuchar. Porque en ese caso, por ejemplo, sí es clarísimo que la cosa está yendo por otro A lado. cuidar a la grey de una manera. Así es. ¿Cómo cerrarías, Paul, también? ¿Cómo cerrarías, Jesse, el tema de la influencia? Tenemos que buscar la santidad. Nuestros tiempos prácticamente están llegando al fin. Necesitamos hablarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con mucho denuedo, con mucho esfuerzo. Amigo, amiga, que estás en una carrera, en una profesión, busca siempre la excelencia. Que tus principios no sean como para agradar a tu jefe, sino para agradar al Señor con ese temor, que algunas personas confunden con miedo, lo cual el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Dios. Y nosotros tenemos que trabajar en todo el ámbito de la vida así. Pastor, que estás en una comunidad, no busques tu propia fama, tu propia gloria, porque la gloria es del Señor, no tuya. Y pastorea a tus miembros con ese amor que el Señor te ha dado. Nosotros vivimos en una guerra espiritual todos los días, donde el maligno está atacando, disfrazándose de oveja, para poder llegar y engañar incluso a los escogidos. Si tienes una iglesia, no los engañes, háblales con la verdad, no seas tibio, sé siempre consecuente con lo que tú dices y también con lo que haces. ¿Vivimos en tiempos complejos? Sí. No critiques a tus autoridades, sino ora por ellas. No hagas del árbol caído leña. Al contrario, dales la mano. Haz como el Señor, como aprendí, el método de Cristo. ¿Cuál es el método de Cristo? Llévalos así. Busca a alguien que necesite ayuda. Únete a sus problemas. Involúcrate con él. Y después al final dile, ven y sígueme. Porque en el momento en que esa persona esté triste, esté angustiado, le falte algo, es el momento en que tú tienes que inyectarle la palabra de Dios.
Que la paz del Señor sea con todos ustedes y que Dios los bendiga en el nombre precioso de Jesús. Oh, Jessy, ¿qué más podrías decir ante todo Wow, sobre después su de mensaje? todo, no, pues, Chao, ya nomás. chao. Creo que algo que a veces decimos, ya lo sé, ¿no? Pero siempre es bueno y siempre tenerlo presente es Sí. amor es sacrificio, ¿no? Y recordar que qué mayor ejemplo de sacrificio y de amor Jesús nos ha dado, ¿no? Y la gracia que podemos, y merecida, ¿no? Que tenemos con Él. Yo creo que teniendo presente eso, que amor es sacrificio, no el hecho de que me quedo callada y que me sigan pegando, o sea, no es eso, ¿no? Sí. Sino el hecho de que, ok, por amor a esta persona tengo que capacitarme, tengo que seguir leyendo más, tengo que generar más tiempo de tiempo con Dios. Si ahorita estás en alguna posición de liderazgo o tienes literal un equipo que estás liderando, estás cuidando, o eres pastor, o en la posición que estés aquí en iglesia o en empresa tal vez laboral, la verdad la gente va a recordar mucho cómo tú lo trataste, ¿no? Qué tanto ellos pudieron aprender de ti. Creo que todos nosotros podemos recordar tal vez jefes o líderes que tuvimos y no aportaron casi nada en nuestra vida, ¿no? O sea, total, tal vez generaron heridas, tal vez, ¿no? Sí, trascender en el Sí, entonces, ¿qué es lo que tú quieres ser, no? ¿Quieres ser una persona que en verdad pueda sembrar algo en el corazón de alguien y decir, ok, por esta persona quiero hacer esto porque me inspira, y que puedan decir, ok, si Jessy pudo, yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, que la gente vea de que pueden hacerlo si simplemente están bien posicionados con Dios, ¿no? Tu identidad con Cristo es fundamental, de verdad. O sea, tienes que empezar a leer más Biblia, tienes que entender un poco más de tu valor como hijo o hija de Dios. Seguridad te abre puertas y simplemente vas a poder tener seguridad si tienes conocimiento de quién tú eres en Cristo, ¿no? Cuando sabes eso, ya no hay nadie quien te pare, la verdad. O sea, vas a poder influenciar en cualquier nivel, ¿no? Y esto siempre tiene que ir de la mano de humildad. Y humildad, recordemos de que no es un estado, o sea, no porque eres pobre eres humilde, ¿no? Porque lamentablemente también hay momentos donde a veces la gente que no tiene nada es muy soberbia. Humildad es una actitud del corazón. Entonces genera eso, ¿no? Si tienes ahorita un rango, un puesto, siempre mantén humildad en tu corazón. Humildad te va a abrir muchas puertas y vas a influenciar a grandes niveles. Tan afable, ¿no? Se nota por qué está en esa posición, ¿no? Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Ya hemos respondido varias preguntas de distintas posiciones. ¿Es necesario que el cristiano y la iglesia local impacten la sociedad? Sí, en las artes, el gobierno, medios, educación, iglesia, familia, economía, las 7 esferas de influencia, como le llaman. También es cierto que es posible cambiar el sistema más desde adentro que desde afuera. Podemos ser influyentes en lugares estratégicos, pero la santidad es el equilibrio, como hemos mencionado. Y finalmente, todos tenemos un llamado y que nuestros pastores siempre estén pendientes de ese, para poder desarrollarnos juntos. Gracias a todos también por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.